Gracias por continuar con nosotros. Aunque Miguel Seara Hatton reconoce que la muerte es parte de la vida, una de las experiencias más difíciles que le tocó vivir fue ver partir de esta tierra a su hija. El reconocido economista nos abrió las puertas de su vivienda, donde hablamos sobre su pasión por el senderismo, la salsa, la lectura y la influencia política que recibió de Juan Bosch. Conozcamos de cerca a Miguel Seara Hatton. Estoy leyendo un libro sobre la teoría del valor de Mazzucato, Mariana Mazzucato, es un libro de economía, que es lo que básicamente leo. Mira, no voy al cine, ahora con Netflix veo mucho más Netflix aquí en la casa. Regularmente me gustan más que nada las películas de guerra y de biografías y documentales. Mira, yo soy salsero, por edad, por generación, y además estudié fuera del país, y era en la época que surgía la salsa. Yo estudié en la década del 70 fuera del país, entonces era la época de la salsa y de la Fania All Star. De vez en cuando voy. Fui al de Xiomara Fortuna, un concierto excelente, maravilloso. Yo soy un caminante y me gusta caminar en las montañas, en las lomas, y caminar solo. Arroz con habichuelas y tostones. En mi estudio, en mi oficina, aquí en la casa, yo paso la mayor parte del tiempo ahí. Yo diría persistencia, es la palabra que más me gusta. Dedicación, persistencia. Don Miguel, gracias por recibirnos en su vivienda. Al contrario, un placer. Veo que usted es un coleccionista de caretas. Así es. Bueno, mi madre era coleccionista, no de caretas. Mi madre coleccionaba botellitas, coleccionaba floreros pequeños, coleccionaba platos y vasos. Y yo heredé la colección de vasos. Pero yo empecé, estando en la década de los 70, la colección de caretas. Cuando yo vivía en México, empecé a comprar, allá hay muchas caretas, parte de la artesanía. Yo soy de Santiago y conocía mucho las caretas de los lechones, los pepineros y las joyeras, conocía la diferencia, me gustaba. Entonces empecé a coleccionarlas, y desde esa época. ¿Y aquí cuáles tenemos? Bueno, aquí hay de todo, aquí hay desde de criollas, de los países que he visitado. Por ejemplo, esos son de la guerrilla de Nicaragua, estas dos que están aquí, está la arriba de la Vega, africana, centroamericana, ecuatoriana, mexicana, donde quiera que voy, y ya la gente cuando me va a regalar algo, regularmente me regala una careta. Usted nació en Santiago, ¿qué recuerda de su niñez? Bueno, yo tengo muy mala memoria, es increíble, mi memoria es pésima. Yo creo que fue una niñez de un niño santiaguero, clase media. Yo estudié en el Instituto Iberia, que era el colegio de los niños que había que controlar, y después estudié en La Salle, el bachillerato, y empecé en la universidad. La niñez, nada, normal, una vida en Santiago, tranquila. ¿Pero usted dedicaba tiempo a jugar o a ver televisión? Veía televisión, me gustaban mucho los soldaditos, pero siempre fui muy inclinado. Por ejemplo, mi hermano y yo somos muy diferentes, ¿no? Entonces teníamos una habitación dividida en dos paredes para cada uno, compartíamos la habitación. Entonces, en mi lado yo tenía la bandera dominicana, tenía fotografías de líderes políticos, haciendo un chiquillo, ¿no? Y además yo oía mucho Radio Berna, Radio Moscú, Radio Estocolmo o Oslo, no me acuerdo. O sea, en esa época no había internet, pero había una frecuencia de radio de onda corta que uno escuchaba mucho sobre los noticieros. Tú te informabas, yo vivía todo el tiempo, y yo era filatel, yo coleccionaba sellos, monedas. Por supuesto, empecé a hacer mi biblioteca pequeño, con libros de cuentos y eso. Yo siempre tuve mi biblioteca. Y mientras que mi hermano le gustaban las vacas.
Entonces mi hermano tenía sus vacas y la pelota. Yo era la política y los símbolos, digamos, de la política. Fotos y símbolos. O sea que su vocación por la política se inicia en la niñez. Yo creo que sí, yo creo que yo fui parte de esa generación. Yo nací en el 54, no tenía edad para entender la guerra civil, ni siquiera el golpe de Estado de Juan Bosch en el 63. Conocí a Juan Bosch para esa época en casa de don Antonio Guzmán. Influyó mucho en mí. Yo era un niño, absolutamente, ¿no? O sea, pero a partir de ahí me empecé a interesar y sentí que mi país había sido invadido en el 65. Me puse un cuchillo de Boy Scout en la pierna y una raqueta de tenis para ir a pelear, cosas así. ¿Por qué no inclinarse hacia el PLD si tenía esa influencia de Juan Bosch? Mira, yo tuve una relación relativamente cercana con don Juan. Yo me fui a estudiar fuera en el año de 1973 y mantuve una relación cercana con don Juan. De hecho, él me escribía cartas, me mandaba periódicos, y él tenía una gran influencia intelectual en mí, ¿no? Yo creo que llegó un momento en que yo reclamé mi independencia intelectual, sobre todo cuando yo terminé de estudiar. En esa época con don Juan era muy difícil tener una relación. Claro, él era siempre el maestro, yo era el alumno. Y llegó un momento que dije, no, pues yo también quiero ser maestro. No, claro, o sea, quizás una arrogancia de la edad. Entonces me separé, ¿no? Me tomó tiempo porque la influencia de don Juan era tremenda. ¿Siempre quiso ser economista? Mira, yo creo que yo decidí ser economista en el primero o segundo año de bachillerato. Yo no sé qué era, yo sabía muy bien qué era ser economista. En una de las reuniones de la generación mía, de La Salle, en Santiago, nos reunimos, no sé si fue en la 25 o la 30, no sé, en algún momento en la 15 aniversario. Sacaron unas tarjetitas que habíamos llenado los estudiantes en el segundo año de bachillerato. Y yo decía que quería estudiar economía política en México. Yo estudié economía en México. ¿Qué recuerda de esos años universitarios? Mira, mis años universitarios fue un tiempo donde yo le dediqué todo el tiempo del mundo a leer y a estudiar. O sea, yo vivía en eso. ¿No había tiempo para fiestas? Sí, pero era con colegas, llevábamos un pizarrón. En la maestría yo tenía un Volkswagen, un carrito Volkswagen, y tenía siempre un pizarrón atrás. Entonces en las fiestas, yo iba con mi novia en ese entonces, yo llevaba mi pizarrón y en determinada hora de la noche yo iba y sacaba mi pizarrón y empezábamos a discutir economía y ecuaciones con ese pizarrón. Y así hacíamos, o sea, discutíamos todo el tiempo de economía. Yo creo que la lógica, la estructura lógica del pensamiento, la economía es una mezcla entre historia, matemática, teoría y filosofía. Yo creo que es una carrera muy completa para entender la sociedad. Siempre tuve una gran preocupación por la sociedad y la economía me daba esa oportunidad. ¿Una experiencia difícil que haya tenido en su vida? Bueno, yo he pasado diferentes momentos. La muerte de mi padre, la muerte de mi hija. Ese fue un impacto muy fuerte. Eso es una experiencia muy dura. Nadie está preparado para enterrar una hija. Y yo tuve que enterrar una hija. También, bueno, mi sobrina murió también, que eso me afectó mucho. En fin, o sea, he pasado muchos momentos difíciles, pero yo sé que el tiempo
lo supera todo. La solución de los problemas en la vida, mucho tiene que ver con el tiempo, del dolor, ¿no? Veo que las experiencias difíciles que tiene están ligadas a la muerte. ¿Qué opina de la muerte? Yo creo que es parte de la vida, es un compromiso que todo el mundo tiene y que llega, ¿no? Y lo importante es seguir haciendo cosas hasta que llegue. Mira, yo he disfrutado mucho, yo he hecho 3 viajes en el Camino de Santiago, 3 rutas diferentes en España. Hice una ruta de 900 kilómetros primero. Fue una sensación absoluta de libertad, porque yo pasé 37 días caminando a la intemperie y con mis únicos haberes era lo que yo llevaba en la espalda. Luego caminé este mismo año 1007 kilómetros, desde Sevilla hasta Santiago. O sea, crucé España de sur a norte. La otra fue de este a oeste. Y eso fue una experiencia. Yo pasé 30 kilómetros sin ver a un ser humano, ¿no? Me tocó 2 frentes fríos. ¿Y entonces qué tenía que ver eso alrededor? Los bosques, paisajes, ¿no? Pero no había nada, había rutas que tenía un pueblo al inicio y un pueblo al final, nada en el medio. Entonces eran 30 kilómetros. No, uno va de un pueblo a otro. Y en ese pueblo hay albergues, hay casas rurales, hay hostales muy pequeños, muy rústicos, muy elementales. Sobre todo en la ruta que va desde Sevilla hasta Santiago. Porque la ruta que va por el camino francés, desde Francia hasta el Santiago. Yo llegué de hecho hasta el mar. Porque yo decía, yo no puedo terminar en una mole de cemento como es Santiago. Yo tenía que terminar en el mar y le agregué 100 kilómetros más. El final en el lado es Finisterra, se llamaba el fin del mundo. Finisterra es fin del mundo en gallego. Entonces hay un acantilado y ahí tú miras abajo y se acabó. Ya no hay donde más seguir caminando. Entonces para mí eso fue algo extraordinario, ¿no? Ahora este último viaje fue muy duro porque la señalización era muy mala. Yo tenía que andar con un mapa electrónico y un GPS orientándome. Me cayó nieve, me cayó mucha lluvia, frío, ¿no? Pero me encanta, me encanta. Mientras más difícil se hace el camino, más interesante es. Más fuerza saca tú para doblegar el cansancio, doblegar el camino, o sea, lograr el objetivo. Hablemos un poco sobre su familia. ¿Qué significa su familia para usted? Tengo 2 hijos. El mayor es economista, vive en Washington, sí, está casado. Y tengo una hija que tiene 32 años, Pamela, que está aquí, vive con su compañero, es administradora. Mi hijo Miguel Eduardo pues está casado con una iraní de Irán, no iraní norteamericana. Es un matrimonio mixto, culturalmente pues muy diferente. Y mi hija, muy bien, o sea, y tengo mi compañera que es Amparo. No tenemos hijos, nada más tenemos un perro que tú conoces ya. Siempre hemos tenido un perro, Tizón se llama ahora. En términos económicos, ¿cuál es la situación más preocupante que enfrenta República Dominicana? El problema de la deuda. Sobre todo porque la deuda, digamos, desde el punto de vista económico, ¿no? Porque hay muchos problemas en la sociedad dominicana, pero la deuda tiene el inconveniente que nosotros estamos dedicando una parte muy alta de ingresos tributarios a pagar intereses de la deuda. Fíjate que no estoy hablando del capital, sino de intereses. Si el gobierno pagara todos los intereses que debiera pagar, tendría que pagar más del 30% de los ingresos tributarios. Entonces eso significa que los recursos no le van a dar. Y no nos van a dar. Y además, todas las proyecciones son que ese monto de recursos va creciendo. ¿Cómo deberá trabajar el nuevo presidente para mejorar ese endeudamiento que tenemos?
Yo digo que hay que sumar 4 acciones. La primera es enfrentar el problema de la corrupción y la impunidad. El tema de la corrupción y la impunidad tiene legitimidad. La lucha contra la corrupción y la impunidad en sí misma, obviamente por razones éticas, acabar con el robo y eso. Pero también tiene una razón de políticas públicas, de política económica, porque es muy difícil aumentar los impuestos en una sociedad en donde gran parte de los recursos lo que hacen es perderse. Entonces, definitivamente tenemos que enfrentar primero y antes que nada el tema de la corrupción y la impunidad. En segundo lugar, mejorar la calidad del gasto, que es gastar donde se necesita y dejar de gastar donde no se necesita. En tercer lugar, tenemos que tener una regla fiscal para cerrar la brecha y apagar el motorcito de la deuda. Esa regla fiscal debe ser que el gasto público crezca, el crecimiento del gasto público sea la mitad del crecimiento de los ingresos tributarios. Y finalmente tener criterios objetivos, medibles, de que el endeudamiento solamente debe ser para enfrentar los problemas del pago, para enfrentar actividades que generen recursos para pagarse. Mira, la desigualdad es lo que genera la violencia social. No es la pobreza, no es la pobreza. Tú puedes ser pobre y tú no eres un delincuente. Pero cuando tú te encuentras un sistema que funciona sobre la base de la exclusión y la desigualdad, como por ejemplo la impunidad. ¿La impunidad qué es? Es la forma más aberrante de desigualdad. Porque basta con que tú seas un político y tienes ya una patente de corso para hacer lo que te da la gana. Y la gente lo ve y la gente va a repetir ese patrón, ¿no? Entonces, el gran problema de la seguridad social, de la seguridad ciudadana, seguridad ciudadana, está asociado básicamente al problema de la desigualdad, a la marginalidad, a la falta de oportunidades. Entonces, es muy difícil construir una sociedad solidaria, integrada, cohesionada, si no es capaz de haber un mínimo de equidad. Ahora, cuando tú tienes una sociedad desintegrada como esta, donde no hay solidaridad, no puedes construir un proyecto común. Por eso, el éxito en la República Dominicana está absolutamente desterritorializado. ¿Cuándo se tiene éxito? Cuando uno se va a Estados Unidos. Desafortunadamente, la gente busca el éxito allá, en la pelota, en la lotería, y ahí se vivir para allá, para Estados Unidos, ¿no? O emigrar, ¿no? Digo Estados Unidos, emigrar a España, a Italia, a Francia, donde sea, a Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es, al final de cuentas, por ejemplo, la inmigración es la expresión de la incapacidad del modelo económico, social e institucional de garantizarle una vida digna a la ciudadanía. Pero no es porque no haya habido recursos, ha habido recursos. De hecho, esta economía ha crecido en 5% anual desde el año de 1950. 1950. Entonces ha habido recursos. Ahora esos recursos no se han utilizado, no se han aprovechado en gran medida porque se han distribuido de una manera muy desigual. Y ha habido las oportunidades se han ido cerrando a la gente. Y eso es lo que genera la violencia social, la delincuencia, el contrabando. Ese es el gran desafío que tenemos por delante. Finalmente, ¿ha vivido como ha querido? Mira, sí. Yo soy un académico. Yo toda mi vida he sido un académico, ¿no? A mí sí me preguntan, tú sabes que cuando yo vivía en Trinidad y Tobago, yo fui como funcionario y yo fui elegido por los cancilleres de 25 países para ocupar una posición. Entonces cuando me dijeron, el primer día que voy a visitar al primer ministro de Trinidad y Tobago, me dice, Su Excelencia. Yo, ¿cómo que Su Excelencia? Yo como eso no me suena bien. Bueno, cuando regreso a la oficina, nos dicen, bueno, hay que poner en la lista cuál es el título. Todo el mundo tiene que tener un título. Embajador, ¿cómo hay que ponerte? Yo dije, mire, déjame pensar. Y pensé, duré un tiempo pensando. Dije, mira, póngame el título que a mí más me gusta, profesor. Y desde entonces, profesor Seara.
¿no? Y realmente es lo que yo he sido toda la vida, un profesor, un investigador, un académico, ¿no? Si alguien me pregunta qué ha sido mi vida, y me gusta, yo estudio hoy mucho más de lo que estudiaba en mi época de estudiante universitario. Yo le dedico mucho tiempo a la lectura, y ahora con estas facilidades de computadora, con una serie de facilidades que no teníamos hace 30 o 40 años, pues tú tienes un mundo mucho más rico para entender, estudiar y aprender. Así que yo soy profesor. Don Miguel, muchas gracias por recibirnos en su vivienda y permitirnos conocerlo un poco más a fondo. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por el honor de su compañía. Nos vemos el próximo domingo con más contenido para ustedes.